Muy bien. Buen día, licenciada y compañeros. El día de hoy presenta la gestora cultural Miriam Ochoa Maldonado. Ella ha participado en diversos proyectos como el Festival Internacional de Poesía de Ostuncalco. También participa en el proyecto Supernova y gestionando también la realización de murales de arte en espacios públicos. Bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes esta tarde y compartir algo de lo que hemos estado trabajando. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con esta entrevista. Primero algunas preguntas de introducción. Quisiera saber en qué institución realizó sus estudios de nivel medio. Fue en Quetzaltenango, en el Instituto Normal para Señoritas de Occidente. Gracias. ¿Y dónde realizó sus estudios superiores? Fue también en Quetzaltenango, en la Universidad Panamericana, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ah, perfecto. ¿Y qué la motivó a desarrollarse como gestor cultural? Bueno, creo que más que como motivación, creo que yo llegué a la gestión cultural gracias a la poesía. Yo empecé a leer poesía y a memorizar poemas de tal vez desde muy joven, como a los 13, 14 años. Entonces, cuando transcurría el tiempo, pues yo empecé a hacer gestión cultural sin saber que eso era lo que estaba haciendo. Pero básicamente fue gracias a la poesía, porque yo empecé a gestionar espacios para las mujeres, para las personas que estaban empezando a escribir poesía, para reunirnos y armar una comunidad eh, que le gustaba escribir y le gustaba la poesía. Ahí fue el inicio de todo. No, qué interesante. ¿Y qué tipo de poemas eran o cuáles eran los autores que más le interesaron en ese entonces? Sí, pues yo también me acerqué a la poesía gracias a Autor René Castillo, es un quetzalteco y yo conocí su obra y me impactó totalmente su vida y su obra también, como su militancia. Y pues ahí a partir de eso empecé a memorizarme los poemas de Autor René, y a intentar como escribir mis propias palabras. Eso fue ya más adelante, digamos, ya después fui a conociendo otros poetas y entonces ahí se fue surgiendo, digamos, toda la motivación y creo yo que sí, también siempre menciono eso porque creo que es importante recordar cómo, dónde fue que uno sintió ese inicio, esa chispa que lo movió a hacer algo que uno tal vez no se imaginaba. Gracias. Ahora bien, con relación al tema de gestión cultural, desde su punto de vista, ¿qué es, cómo la definiría? Pues para mí, con la experiencia que hemos vivido estos años, pienso que básicamente para mí la gestión cultural es una herramienta fundamental que nos permite conectarnos entre comunidades, entre artes, entre pueblos y también es una herramienta que yo la considero parte de un cambio más consciente de las comunidades y de las estructuras sociales, digamos. Entonces, para mí la gestión cultural no solamente me ha permitido desarrollar mis propias artes, sino que me ha permitido conectarme entre comunidades y verla como una herramienta de cambio para la sociedad actual. Ah, muy bien, gracias. Entonces, sí, definitivamente considera la gestión cultural como un elemento clave, ¿verdad?, para el desarrollo de una sociedad y por ende también de una comunidad. Muy bien, gracias. ¿Y qué Sí, actividad? Ah, pues, adelante. sí, o sea, digo como parte, ¿verdad? Esa herramienta fundamental, pero claro que también es como ese, no tal vez motor, no podría ser motor, sino que tal vez como ese impulsor de la conciencia colectiva, digamos, que ya cuando se trabajan diferentes proyectos culturales en las comunidades, como que la comunidad en la que se trabaja, el grupo en el que se trabaja, como que despierta de alguna manera. Creo yo que eso es lo que me ha
en mi experiencia siento que eso he visto, que logra y que cómo se define la gestión cultural, como Con ese, relación ya al proceso, ¿verdad?, de crear un proyecto, ¿qué actividades piensa que involucran el trabajo de campo en un proyecto? primero creo que hay que hacer esa investigación, ¿verdad? Ese estudio del lugar, del contexto, como para ya poner nuestro proyecto, ¿verdad? No anteponer como nuestras ideas, sino que estudiar el contexto del lugar y de la comunidad y pues ya contextualizar nuestro proyecto a ese contexto, porque esas actividades básicamente van a determinar el éxito de nuestro proyecto y también van a determinar la comunión entre la gente del proyecto y de los lugares que vamos a ir a visitar o vamos a ir a proyectar, empezar un proyecto, ¿verdad? Más allá de planificar y todo eso, se necesita un estudio del lugar para ya trasladar ya pues comunicar la idea, pero escuchar las necesidades de la comunidad. Como que me fui ahí, pero creo que es como básicamente una línea que se puede hacer en diferentes etapas, pero es importantísimo no pasarse como por alto ni una. Ujú. Ya, gracias. Y cuando comienza un proyecto, normalmente ¿a qué dificultades se enfrenta? Porque se han de ser varias, ¿verdad? Al plantear los objetivos de un proyecto. Sí, creo que a veces, al menos, o sea, yo hablo desde mi experiencia, ¿verdad? Yo creo que lo que más a veces le da a uno es como ese temor de si no lo va a lograr, como ese miedo de que no lo voy a lograr, quiénes me van a apoyar, cómo lo voy a financiar, pero esas dificultades las tiene que superar uno con uno mismo, porque tiene que trabajar uno en uno para ya después poder proyectar a las demás personas las ideas, los proyectos, y si uno no está convencido, si uno no está anuente con su idea, si uno no respeta su idea, su proyecto, es difícil que tenga éxito. Es elemental que uno se quite ese miedo. Entonces, a mí me ha pasado que esos obstáculos he encontrado, que a veces me da un poco de miedo y ahí se paraliza uno, ¿verdad? Entonces, eh, para ser honesta, a pesar del país donde vivimos, creo que esas son las dificultades que he encontrado como un inicio, digamos, pero claro, he platicado con otros compañeros que se dedican a esto y a veces hay como que puertas cerradas, como que convocatorias muy complicadas para aplicar a proyectos, como muchos papeles, como muchas eh, cosas que son muy, ¿cómo sería? Como burocráticas, Ujú. digamos, que se hace como un enredo con tal de que no sé, que a veces son cosas tan sencillas. Entonces, eso también he escuchado y, y pues he visto en algunas ocasiones. Ya, o sea, tiene que ver también con la seguridad, ¿verdad? Inicialmente, esa falta de seguridad que a veces uno puede tener con que se llegue a cumplir esas metas y objetivos, ¿verdad? Sí, técnicamente sería eso, como falta de seguridad o pues, por como yo le digo, miedo, pero como miedo al fracaso, Ujú. miedo a lo que va a pasar, pero sí, como sería eso, técnicamente sería Entonces, eso. sería, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un gestor cultural? Eh, bueno, yo valoro mucho, ¿verdad? Los gestores culturales que en mi opinión es como que tengan esas ideas y respeten esas ideas que tienen y crean en sus ideas, ¿verdad? Que tengan esa ideología, ¿verdad? Cimentada, que también respeten y tengan, em, valoren el arte en todas sus disciplinas y que también investiguen, ¿verdad? Que siempre investiguen y estén persiguiendo como esa descentralización del arte, porque también yo valoro mucho a los gestores
que trabajan en eso, en descentralizar el arte para las comunidades y pues este, que, que se animen, ¿verdad? Que sean muy conscientes del país, de la necesidad y del que trabajen su gestión a través de su conciencia conectada con su trabajo, ¿verdad? Porque es un trabajo muy valioso. Gracias. Y ahora con base a su experiencia, ¿verdad? ¿Cuál considera que es el paso más complejo al realizar un proyecto? Mm, bueno, pues hay varias etapas donde uno siente que no avanza. Este, creo que, o sea, suena un poco raro, pero tal vez muchos dirían como la financiación, tal vez, pero yo he visto que para mí como que las etapas como más complicadas es después de del proyecto ya planificado, dar el salto de inicio. Como que ahí en esa etapa siento yo que hay dudas, hay cuestiones así que no permiten como ir. Entonces ya logrando derribar esa etapa entre la planificación y la realización, creo que el proyecto se levanta. Ya, gracias. Y ese sería ya como la acción, ¿verdad? Ujú. Donde comienzan a surgir esas dudas. Sí. Muchas gracias. Y con relación a tus proyectos donde usted participa, por ejemplo, ¿cómo es que llegó a trabajar con la editorial Po y en qué año? Sí, fue por invitación. Primero me invitaron a publicar, yo soy escritora, entonces me invitaron a publicar un librito y cuando después de publicar pasó un tiempo como 2015, me invitan a formar parte del proyecto ya editorial, ¿verdad? Ya como editora y como gestora, digamos. Entonces, pues fue por invitación que llegué como que de casualidad, pero ha sido una experiencia muy bonita en todo este tiempo. ¿Y qué libro fue? ¿Cómo se llama? Mi libro es de poesía, se llama Modo de Captura y Ay, fue uno de los primeros libros que escribí de poesía. oiga, gracias. Em, También con relación al Festival Internacional de Poesía, eh, cuénteme su experiencia, cómo ha sido trabajar en él, ya que como mencionaba anteriormente, verdad que la poesía para usted ha sido un motivo, ¿verdad? Se ha formado parte de su vida, básicamente. Entonces, ¿cómo siente usted, cuál es su experiencia, verdad, trabajando en esto? Sí, bueno, el Festival de Poesía Internacional POE es organizado por la editorial, ¿verdad? Que trabajamos, pero ese primer festival que yo gestioné fue un festival con muchas ideas y con mucho, como lo que hablábamos hace ratito, con muchas emociones del amor a la poesía. Y ahora se volvió como un festival fusionado, ¿verdad? Con otro proyecto que tengo, que es el Supernova. Y se apagó su micrófono. Perdón, No, estamos tratando de seguirlo, ¿verdad? Como algo ahí sí que, ay, no recuerdo la palabra ahorita, como constante, ¿verdad? Como que no tiene fechas específicas. Entonces, el Festival Internacional fue un ejercicio muy bonito porque pues vinieron poetas de Panamá. Vinieron poetas de Panamá, de México, de otras partes de Guatemala. Entonces, fuimos a varias comunidades a leer poesía y de hecho logramos que en algunas municipalidades nos adquirieran libros de poetas para donar a las bibliotecas, a los institutos. Entonces, fue un evento muy bonito que, como le digo, tal vez ha mutado de nombres, pero sigue con la misma idea. También como conectado con los demás proyectos que tengo, porque no solamente poesía, sino que muralismo,
pintura, talleres y entonces música. Entonces ha sido así como una conexión entre artistas. Oh, ya. Y con relación al proyecto Supernova que mencionaba, ¿se ha alcanzado los objetivos que se ha ido proponiendo? Y aparte de eso, ¿qué otras dificultades ha encontrado en el camino en la realización de este proyecto? Sí, creo que aún no hemos alcanzado el fin, ¿verdad? Del Supernova Festival, que es como que siempre uno empieza los proyectos así como una manera muy ambiciosa en el buen sentido de la palabra, porque siempre tiene muchísimas ideas uno y quiere llevarlo a más plataformas. Pero para el tiempo que llevamos con el Festival Supernova, creo que hemos logrado bastante. Hemos logrado tener una agenda casi mensual de presentaciones de poesía, de arte, y sí, tal vez nos hace falta como seguir integrando. La visión del proyecto Supernova era integración de artistas, músicos, poetas, pintores, danza, teatro, pero aún nos falta, ¿verdad? Hemos tratado de siempre incluir la música, la poesía y la pintura, pero todavía vamos, pero hemos avanzado mucho porque hemos tenido lecturas de manera continua de poesía a través del Festival Supernova y nos hemos movido en muchos municipios de Quetzaltenango. Y pues más adelante deseamos ya estar en San Marcos, que es otro departamento que tenemos cercano, porque pues nuestra idea es como le pusimos supernova, porque pues esa explosión, ¿verdad? En el universo que no sabe dónde llega, sino que a todas partes, y eso queremos con el arte, porque nuestra visión es que el arte es universal. Y que se expanda, ¿verdad? Correcto. Y gracias. También con relación al proyecto Muros por la Vida, ¿qué experiencias y qué actividades considera que son las más interesantes o las más importantes? Sí, creo que ese proyecto es un proyecto muy bonito que nos ha permitido seguir adelante en la gestión. Este proyecto básicamente está radicado en Palestina de los Altos, que es donde yo vivo, es un municipio de Quetzaltenango. Llevamos aproximadamente entre 4 y 5 años, y nuestro objetivo es llevar el arte a los espacios públicos, ¿verdad? Ujú. Em, ¿Cómo sacar, digamos, una galería de arte a una calle? Entonces, es complicado porque nosotros nos financiamos, ¿verdad? Es un grupo autogestivo, gracias a las donaciones de los vecinos, de la gente que se interesa. No hay como una conexión entre gobierno municipal, gobierno departamental, no, todo es como muy comunitario, como Mm. un trueque, ¿verdad? La gente, si no nos puede apoyar con materiales, nos apoyan con insumos, con alimentos. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos esa necesidad de sacar de los museos, de las galerías, el arte a la calle, porque es donde la gente está habitualmente. Y entonces por eso nuestros murales jamás vamos a ver que un mural tenga la publicidad de una tienda de pintura, el logo de alguna institución o el logo de alguna persona o el nombre de alguien, no, simplemente tienen la firma de los artistas. Entonces, básicamente sí se ha logrado el objetivo de que sea una pieza sacada de una galería prácticamente a la calle. Entonces, creo que con este proyecto hemos aprendido muchísimo de gestión comunitaria en las comunidades, y ojalá que podamos seguirlo expandiendo a otros departamentos con la misma idea. Hay muchísimos festivales que ahorita nosotros cuando investigamos nos damos cuenta de que han hecho un trabajo muy importante, los compañeros gestores, y es bien motivante, o sea, es bien motivador, perdón, y también nos sigue a nosotros alentando, ¿verdad?, para hacerlo. Y nosotros ahí sí que ocupamos el espacio público, y queremos que a través de los murales los niños y los jóvenes y los adultos tengan una experiencia que los conecte con ellos mismos y con lo que puedan lograr. Por eso en cada intervención, no solamente pues
hacemos el mural y ya, sino que el artista convive con los niños de la comunidad. Hacemos talleres que también se gestionan de manera así voluntaria, donantes, y esos talleres hacen que los niños que tal vez nunca habían tenido contacto con el arte logren establecer un vínculo o sencillamente se despierten de algo que tenían ahí. Y entonces son procesos así, bien bonitos porque se conectan diversos artes. Eh, Hacemos lecturas de poesía, talleres de poesía, cuando tenemos los murales, música y muchos aspectos interesantes para el beneficio de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Ahí sí que el público en general, ¿verdad? Sí, pues sí, es literalmente una gran conexión con todas las ramas del arte, ¿verdad? En lo posible. Sí, es bien complicado, pero está bonito. Sí, sí que la verdad no se lee mucha información sobre todos estos proyectos. La verdad que incluso investigando para este mismo curso, mm, proyectos que se han realizado son muy pocos y, o sea, presentes, ¿verdad? En información, porque me imagino que se han de haber más de los que se presentan, solamente que no se les ha dado, no se les ha dado, ¿verdad? El enfoque necesario y esa importancia que tienen, ¿verdad? Porque no, como le digo, no hay mucha información sobre ellos, así como con relación a sus proyectos, no encontré casi nada de información, Sí, ¿verdad? Como para tener un to- poco de pistas sobre qué trata cada proyecto. claro, y es que como son proyectos así autogestivos, Ajá. sin financiamiento de entidades, entonces nosotros usamos los recursos que podemos, ¿verdad? A mucho Facebook, correo Ujú, electrónico o YouTube, por ejemplo, pero no hay así como un soporte que nos diga, aquí está su página web, manejen su proyecto, póngale todo lo que han hecho. Entonces, ojalá, ¿verdad? Que en el futuro la gente vaya interesándose más y también nosotros tratemos de ir comunicando ujú, estos proyectos para que pues ya se puedan ir documentando más, ¿verdad? Tenemos aquí en Occidente, en Retauleu, el Festival de Pinta, por ejemplo, que son un festival que hacen murales y pues ahí ya hay como que más soporte audiovisual o documental o por ejemplo también el Festival de Murales de Semayac en Suchitepeque, si no estoy mal. Entonces creo que ahí sí que poco a poco uno va defendiendo sus proyectos, digamos, porque pues no hay una plataforma que nos ofrezca alguna dependencia que nos exponga ante la gente o ante las personas que quieran apoyarnos, porque a la larga nosotros también quisiéramos eso, ¿verdad? Como ujú, llegar a más personas. Pero también nosotros reconocemos que nuestra visión como proyecto es sencillamente, pues, tampoco dar mucho de qué hablar, sino más bien concientizar, ¿verdad? Y ujú. entonces, pues a veces las cosas así más como eh, elementales, ¿verdad? De concentrarnos en lo que estamos, pero sí, obviamente siempre hacemos nuestra documentación y la andamos ahí moviendo en algunas plataformas, pero sí, es bonito también conocer. Ya hay otros municipios que se han ido organizando, tal vez nosotros somos uno de los últimos o de los que no sabíamos este rollo y ahora ya lo vamos entendiendo un poquito a través, gracias también a la gestión, ¿verdad?, que venimos desarrollando. Entiendo, gracias. Y pues otro punto sería aquí que, según la biografía, ¿verdad? Se ha trabajado con el colectivo de arte interdisciplinario, ¿verdad? Si no estoy mal, junto con el proyecto que recién mencionamos, este Muros por la Vida, ¿verdad? Entonces, Es, eh, bueno, es un colectivo que es TAR 20 y ese colectivo es como aparte, digamos, de Muros Palestina, o sea, Muros por la Vida, perdón, Muros por la Vida es otro grupo que teníamos oh, ya. organizado. Ajá, entonces ahí en ese grupo
Hay compañeros que son estudiantes de derecho, estudiantes de trabajo social, estudiantes de otras carreras y voluntarios y artistas. Ahora con este otro colectivo, yo recién me invitaron a participar en 2021, no, 2022. Y es un colectivo de arte que es interdisciplinario porque pues yo aporto de cierta manera poesía, literatura y hay otros compañeros que son muralistas, artistas plásticos. Hay como esa conexión interdisciplinaria de las artes. Entonces es un colectivo que está también en varias partes porque hay integrantes de otros departamentos como San Marcos, Shela y yo que estoy en un municipio y así, ¿verdad? Entonces es un colectivo también que está trabajando muy bien en la ciudad de Quetzaltenango. Están trabajando también mucho arte visual, ¿verdad? En la plástica y sí, como le digo, gestionando siempre eh, llevar el arte a la calle, a los lugares donde las personas están y también pues dar como escribir una nueva historia del arte en Guatemala, siento yo. O sea que su experiencia ahí es reciente, ¿verdad? ¿Y cómo la considera? Así como con palabras clave. ¿Cómo considera su experiencia trabajando en este colectivo? Sí, sería como una experiencia, tal vez no tengo la palabra precisa, pero he aprendido muchísimo. O sea, es como siempre estoy aprendiendo en el colectivo, o sea, siempre hay algo nuevo que aprender y siempre hay algo por el que trabajar. Entonces creo que el colectivo hace un gran trabajo porque siempre hay ideas y aunque no siempre estamos como juntos, a diferencia de Muros Palestina, que siempre estamos como trabajando mesas redondas, como discusiones de qué proyectos. Aquí es diferente porque es como muy libre, que cada quien trabaja como por aparte, muy individual, digamos, Ujú. pero al momento sabemos que estamos en una comunidad. Entonces, cada parte de cada persona o cada integrante del colectivo complementa al otro integrante y se han hecho proyectos muy bonitos. Por ejemplo, hace poco un integrante del colectivo intervino alrededor de 11 o 12 chorros en la ciudad de Quetzaltenango, en el centro histórico. Estos chorros antes la gente los usaba como para abastecerse de agua en las diferentes áreas del centro histórico de la ciudad y pues lamentablemente al pasar de los años estos quedaron abandonados y pues se fueron desgastando. Entonces, el colectivo ya fue parte de ese proyecto que se llamó Culja, que venía a darle una dignidad a los recursos que antes se usaron, ¿verdad? Como estos chorros que abastecían a las personas que iban a ahí a trabajar o iban de su casa a traer el agua. Y pues fue algo muy bonito porque pues cada uno de estos chorros, después de su proceso de restauración, fueron elaborados murales a través de la visión del artista y de la cosmovisión, ¿verdad? De los pueblos originarios y el respeto al agua. Y entonces, como pues yo también trabajo en fotografía, entonces nosotros estuvimos documentando ahí el proceso y tal vez la finalización. Y entonces son procesos, son trabajos que se siguen haciendo. Y también hemos estado trabajando proyecciones de cine a través del colectivo, películas hechas en Guatemala o películas hechas en otros países, pero un cine que despierte a las personas, que no sea como un cine comercial, sino que un cine independiente de autor. Entonces, hay varias cosas que se entrelazan en el colectivo que hemos aprendido bastante. Sí, pues gracias. Es bastante amplio, ¿verdad? El campo en el que están trabajando. Sí, ujú.
Muchas gracias. Y ahora como última pregunta, ¿qué consejos brindaría a quienes piensan especializarse, perdón, dentro del campo de la gestión cultural? El consejo, bueno, hay muchos consejos, digamos, que se me ocurren ahorita, pero yo les diría algo que a mí me ha servido, es que tengan, primero, paciencia, en el sentido de que de repente se les va a ocurrir un proyecto, pero no van a poder como aterrizarlo en el momento. Entonces, que escriban todo, eso es otro consejo, que escriban todo, que realicen sus mapas, ¿verdad? De cierta manera, sus bocetos de las ideas que tienen y que se junten con gente que los motiven a hacer algo. Es bien interesante cómo cada persona que uno cuenta, con la que uno cuenta, le puede aportar algo, ¿verdad? Entonces creo que eso es bien importante. Eso es bien importante para poder empezar el proyecto, ¿verdad? O sea, como reunirse con personas que le puedan aportar algo y que lo vayan a motivar a que el proyecto va a funcionar y va a funcionar y el proyecto funciona. Que tengan como esa mirada también, que ya visualicen el proyecto hecho, porque eso les va a ayudar bastante. Ok, pues muchas gracias, ¿verdad? Aprecio mucho su tiempo. También ha sido un placer, a pesar de que haya sido corto, ¿verdad? Hay mucho que analizar con respecto a la gestión cultural y que incluso no es solo ciertos proyectos, ¿verdad? Que uno a veces como los mentaliza por los conceptos, ¿verdad? Sino que incluye bastante incluso el arte y como mencionaba inicialmente, la poesía también, ¿verdad? Entonces, agradezco mucho sus experiencias y sus respuestas en esta entrevista. No, gracias, gracias a usted. Ujú.